Querido Dios, gracias por este momento tan lindo de inspiración. Qué precioso es poder cantar sobre tu regreso. Qué lindo es que nuestro corazón comience a arder aquella llama de esperanza. Que cada día cuando despertamos y miremos que todo el mundo va para abajo, nuestros ojos se eleven para arriba, donde podamos ver en breve a Jesús regresar. Gracias porque tu palabra no solamente nos trae esa luz y esa esperanza, tu palabra nos guía y nos enseña a estar preparados para aquel grande día. Y hoy estamos aquí comenzando una serie especial. Y en esta serie hemos orado para que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestro corazón. Tu presencia está aquí porque tu promesa es: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy allí. Y aquí haremos un grupo numeroso, no solamente aquellos que están aquí en este templo físico. Hay cientos de personas que están desde casa. Y a pesar de que tenemos una diferencia horaria con algunos países, muchos están dedicando este momento para poder abrir su corazón y poder escuchar tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda tocar esas vidas y que hoy podamos salir fortalecidos. Que hoy tu palabra pueda penetrar los cuartos más oscuros de nuestra vida. No solamente para iluminar, sino también para limpiar, para purificar y para prepararnos para el encuentro contigo. Abrázanos con tus maravillosas promesas y danos tu bendición para poder disfrutar de ese alimento que tú ya preparaste para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Es señal de que el Espíritu va a tocar también otras vidas. Cada vez que abrimos la palabra, la abrimos siempre con esa intención de ser tocados por el Espíritu de Dios. Y hoy vamos a abrir la Biblia y quiero decirles que durante estos 4 encuentros que tendremos aquí, vamos a tomar como base el mismo texto bíblico, para que ustedes después de esta semana, sea lo que jamás van a olvidar, es el texto de esta serie. Y yo espero que durante estos días podamos, de tanto repetir este texto, memorizar, comprender y aplicar. La memorización va a ser parte de nuestra experiencia. Comprender también, mas aplicar va a depender de cada uno. Entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 13. Cada día vamos a analizar alguna expresión de los versículos 11, 12, 13 y 14, que sería lo ideal tomar un versículo por día, pero hoy vamos a tomar apenas 2 frases del primer versículo. Pero eso va a ser nuestro texto base para toda esta serie especial. Romanos 13, 11, y me gustaría que todos podamos abrir la Biblia y todos podamos leer. Si alguien no trajo Biblia y está al lado de alguien que tiene, por favor comparta. Y si tú estás allí del otro lado acompañándonos en este momento, abre tu Biblia. Y si no la tienes, pues ahora escucha, porque esto es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Romanos capítulo 13, versículo 11. Por si alguien quisiera leer conmigo y quisiera leer a voz alta, pues está bienvenido también. Vamos todos a leer Romanos 13, 11. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Y si se acerca el día, tú no puedes quedar de brazos cruzados. Aquí hay algunas cosas específicas que manda hacer. Número 1, desechemos pues las obras de las tinieblas. Número 2, vístete de las armas de la luz. Número 3, andemos como de día. ¿Qué significa andar de día? Honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias,
no en lascivias, no en contiendas, ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis los deseos de la carne. Yo no sé cuál fue la experiencia de ustedes, pero yo quiero contar la mía, lo que acontecía todos los días allá en casa, lejos de la ciudad, en un campo donde estaba papá, mamá y yo. Todos los días, 5 de la mañana, al canto exacto del gallo, era hora de despertar. Y créanme cómo yo crecí odiando al gallo. El gallo era el despertador, era la alarma. Pero a veces ni siquiera era el gallo, a veces teníamos que despertar un poco más temprano. ¿Y por qué? Porque no importa si es que un día mamá y papá se levantaban 4:30 de la mañana, todos teníamos que despertar. ¿Y por qué? Porque lo primero que se hacía era reunirse en casa y cantar, ¿no? Y cantar por la mañana, todos los días, por la mañana, oh Señor. Solo que, como todos, y yo era niño, pues tenía aquella lucha para poder despertar. Yo sé que esa lucha pues es difícil, mucho más cuando uno es niño en la adolescencia, pero yo entendí el mensaje. Ellos comenzaban a cantar y yo tenía que dejar el abrigo, dejar la sábana, salir, a veces medio dormido me iba, y ahí a veces llegaba para la última frase del himno, pero llegaba. Pero había días que el himno pasaba y no llegaba. Mamá cantaba un canto que desde chiquito a mí me hacía estremecer. Es un canto muy antiguo, pero era suficiente como para dejar la sábana, el frío, y poder salir. Y ese cantito decía más o menos así: ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a llevar. Y en ese momento mamá levantaba la voz: los que durmieron se quedarán. Y a la siguiente yo estaba despierto, bajaba: los que velaron se irán con él. Y juntamos: me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Y ese era mi canto. O sea, si es que yo quería seguir durmiendo, basta que diga: los que durmieron se quedarán. No, yo no me quiero quedar. O sea, puede haber frío, puede haber lo que sea, yo quiero ir. Por eso es que yo me voy. Y a mí me encanta porque Pablo usa ese despertador. Pablo usa una alarma. Y después de poder hablar sobre las recomendaciones y deberes para los cristianos, él dice: a ver, el asunto es serio, yo quiero que ustedes entiendan. El despertador comenzó a sonar y ustedes no pueden seguir debajo de las cobijas. El día está llegando, el sol está saliendo, la noche está acabando y ustedes no pueden continuar bajo las sábanas. Solo que para eso me encanta, porque él toma algunas expresiones interesantes que yo quiero recordarles. Nadie despierta a medianoche a menos que no sepa que está amaneciendo. Esa es clave. Entonces él dice así: para despertar, ojo con el orden que coloca, antes de despertarte del sueño, tú tienes que conocer el tiempo. Vamos a repetir esto. Yo les voy a hacer repetir muchas cosas durante estos días. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de despertar o antes de levantarnos? Ustedes repitan conmigo: conocer el tiempo. Vamos a hacerlo ahora sí, en serio. ¿Qué tenemos que hacer antes de levantarnos? Exactamente, conocer. Solo que, ¿cómo es ese conocimiento del tiempo? ¿Cómo yo sé en qué parte de la historia estoy? Y gloria al Señor, que como pueblo profético, nosotros tenemos un reloj andando, a lo cual nosotros llamamos profecía.
Mientras la gente busca el futuro en la astrología, el cristiano busca, ¿dónde? En la profecía. ¿Y qué cosa es la profecía? La profecía es un adelanto de la historia. ¿Y qué cosa es la historia? La historia es la confirmación de la profecía. A mí me encanta porque entre historia y profecía las dos caminan juntas. La profecía dice, te voy a decir lo que va a suceder, un adelanto de la historia. Yo ya quiero conocer la historia por adelantado, anda la profecía. Y como la historia va detrás, la historia va confirmando lo que la profecía dijo, ya se cumplió. Lo que la profecía dijo, ya está aquí. Por eso es que la profecía y la historia son aliadas. Cuando nosotros vemos el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, vemos cómo la profecía que anunciaba en el siglo VI antes de Cristo se cumplió perfectamente en el transcurso de la historia, porque la historia va confirmando lo que Dios ya planificó. Eso significa que nada de lo que sucede en este mundo es por casualidad. Dios tiene el control de las cosas. Y si Dios tiene el control de las cosas, ¿por qué andar preocupados? ¿Por qué angustiados? ¿Saben por qué? Porque nos hemos olvidado de conocer el tiempo. Y cuando hablamos de conocer el tiempo, en la Biblia encontramos una serie de cosas que iban a suceder antes del regreso de Jesús. Ustedes pueden preguntar, pastor, ¿cómo puedo conocer el tiempo? Esa era la pregunta que un día los discípulos también hicieron. Fíjense que Jesús un día estaba allí frente a aquel gran monumento. Yo tuve el privilegio de hace algunos años atrás visitar Jerusalén. Del templo de Salomón y de Zorobabel y de Herodes no queda nada. Sin embargo, estuve de cerca del lugar donde estuvo alguna vez en la historia el templo más glorioso del mundo. De ese templo del cual los judíos tenían tanto orgullo, y ellos inclusive amaban más al templo que a Dios. Triste, ¿verdad? ¿Qué cosa sucedió? Ese templo un día fue destruido por Nabucodonosor. Ese templo destruido por Nabucodonosor fue reconstruido por Zorobabel. Fue reformado por Herodes. Y a ese templo de Herodes Jesús entró. En ese templo Jesús predicó. En ese templo Jesús fue dedicado. Pero un día en su ministerio Jesús paseaba por el templo y vienen los discípulos. Y todos están en la expectativa, y los discípulos, con el orgullo de todo judío, le dice: maestro, ¿ves la belleza? ¿Ves la grandeza? ¿Ves el poderío de nuestro templo? Y Jesús lanza la profecía más estremecedora y les dice así: de esto no quedará piedra sobre piedra. Y ahí viene la expectativa. ¿Cuál expectativa? El ser humano es curioso. No lo es siempre. El ser humano quiere saber el futuro. Y la pregunta que le hacen a Jesús, ¿cuál es? ¿Cuándo? Entonces yo te hago una pregunta. Cuando tú preguntas a alguien cuándo, ¿qué cosa es lo que tú esperas? Fecha, día y hora, ¿verdad? Pero parece que los dos están en diferente sintonía. Los discípulos dicen ¿cuándo? Y Jesús, en lugar de decir ¿cuándo?, Él coloca, por lo menos agrupa 5 tipos de señales diferentes en diferentes áreas y ámbitos de la vida. En el ambiente religioso, en el ambiente político, en el ambiente social, en el ambiente natural, y la última señal antes de su venida. Entonces Jesús las agrupa. ¿Cómo comienza? Miren cómo comienza Mateo 24. Y allí dice, Jesús comienza diciendo: mirad que nadie os engañe. Y uno puede decir, pero claro, Jesús está hablando del mundo, que el mundo está envuelto en mentira. No, mucho cuidado. Jesús está hablando de la mentira dentro del contexto y del mundo religioso, porque muchos se levantarán en mi nombre, falsos profetas, falsos maestros, harán grandes señales, harán grandes prodigios. ¿Qué cosa está hablando Jesús? Antes del tiempo del fin se comercializará la fe, se levantará la Biblia, y en nombre de la Biblia llevarán a la gente al error. En nombre de milagros, la gente creerá más en milagros que en la palabra. Y eso es lo triste de hoy. Hay gente que deposita su fe más en un milagro que en lo que dice la Biblia. Y Jesús ya lo dijo. En el ambiente religioso, la primera señal es: alerta, cuidado, que alguien te engañe. Entonces, ¿cuál es la única vacuna para poder librarse de la mentira?
tienes que tomar no una, ni dos, ni tres dosis, sino 365 dosis, es decir, una dosis por día en el año de la palabra del Señor, porque mientras más cerca estés de la verdad, más lejos estarás de la mentira. Mirad que nadie os engañe. Y ahí comienza a hablar de lo que sucedería, pero allí viene otro tipo de señales en el mundo político, y ahí habla conflictos, guerras, hambre. Siempre hubo en la historia, siempre lo hubo, pero cada vez con más intensidad. Y estoy investigando, los datos son tan crueles. Ustedes sabían que exactamente hoy 930 millones de personas no pueden comer ni siquiera 2 veces por día en el mundo. 930 millones de personas. 40 millones de personas mueren por año por causa de hambre. 40 millones. Si tienes un plato de comida y tienes que comer, da gracias. ¿Resultado de qué? Conflictos, guerras. Mientras en algún lugar se desecha la comida, los países ricos y poderosos tiran a la basura, el otro se muere por una cáscara de plátano. Crisis social, política. ¿Y qué hablar de la crisis social? Cada vez nosotros tenemos más indiferencia y menos amor. Y Jesús dijo, por causa de la maldad, el amor se enfriará. ¿Qué amor vas a tener cuando un día alguien te toca la puerta de tu casa, abre la puerta, te dice, por favor, deme un pancito? Tú te vas a la cocina, preparas un pan, deja la puerta abierta, llegas con el pan, no encuentras tu televisor, no encuentras tu refrigerador, no encuentras nada. La próxima vez que te toquen la puerta, ya no vas a abrir más, porque por causa de la maldad el amor se enfriará. Cada vez nosotros tenemos en el mundo, en el área social, más indiferencia, menos amor, más inmoralidad, menos principios. Oh, si tú hablas ahora de principios, eso es para gente retrógrada, eso es para gente antigua, esas cosas eran. Ahora vamos a la modernidad. La gente hoy se lleva por emociones y no más por convicciones. La gente se lleva por lo que siente, no más por los principios establecidos por la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Más violencia, más dolor, más inmoralidad. Las cosas básicas han cambiado los conceptos, ha cambiado el pensamiento. Y la tecnología se encarga de propagar a una velocidad inexplicable la filosofía diabólica a través de diversos medios. En el mundo social y en el mundo natural, la naturaleza grita y nadie le escucha. Cada vez nos alarmamos. Un terremoto cada vez mayor, maremoto, pero eso siempre existió. Sí, pero la naturaleza levanta su voz y dice, despierta, la noche está avanzando, el día está llegando. Solo en noticia, te estremeces, pasa el terremoto, vuelves a tu vida. ¿Verdad? Eso sucede en el mundo. Y Jesús colocó señales específicas. ¿Qué señales? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Mateo 24, Apocalipsis capítulo 6, el libro de Joel capítulo 2 hablan de señales específicas en el mundo natural. Ahora, esas cosas ya se cumplieron. Vamos a la historia, vemos un fenómeno inexplicable por la ciencia, inexplicable por la astronomía, no la astrología sino la astronomía. ¿Qué cosa sucedió el 19 de mayo de 1780? Es conocido como un fenómeno no natural, porque no se trató de un eclipse, no se trató de un día así medio nublado, se trataba del día más oscuro de la historia. Desde las 10 de la mañana las gallinas volvieron a su gallinero, los campesinos regresaron de sus trabajos. La gente no podía ver a 10 centímetros un papel en blanco. La oscuridad era densa, la gente gritaba. Y aquella misma noche del 19 de mayo de 1780, la luna apareció roja bañada en sangre. Pasaron unos años, 13 de noviembre de 1833, una lluvia de meteoritos. Más de 4 billones de meteoritos iluminaron el cielo. La gente que había robado iba a restituir a quien robó, porque decía, llegó el día del juicio, yo no me quiero perder. Fenómenos no previstos, sobrenaturales. Hoy la gente se alarma, ¿no? Y la gente se alarma y dice, un eclipse, Maranata, Jesús viene. Pasa el eclipse, se acabó todo. Hermanos,
Te voy a decir una cosa interesante hoy. La profecía es dada para los hijos de Dios por 3 razones. Primera razón, para conocer el tiempo. Segunda razón, para fortalecer la fe. Y tercera razón, para vivir preparados, pero no alarmados. ¿Entiende la diferencia? El mundo puede alarmarse, el cristiano no. Porque el cristiano conoce, sabe que lo que está sucediendo está bajo el paraguas divino, bajo el plan divino, bajo un Dios que controla la historia. El cristiano no se alarma, el cristiano se prepara. Pero tampoco es para que el cristiano esté alarmado cada momento. El cristiano es para que esté preparado. Pastor, pero ya se cumplieron muchas cosas. Yo les dije que había una última señal. La última señal no tiene que ver con terremoto ni hambre, no tiene que ver con firmas de grandes poderes. La última señal para la venida de Jesús no tiene que ver con fenómenos sobrenaturales, ni crisis política. La última señal tiene que ver con el mayor milagro que Dios hace en la humanidad. Y la última señal está en Mateo 24:14. El evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ah, no, pastor, la última señal tiene que ver con la marca de la bestia, con el sello de Dios. No me confundas. Esos son sucesos que acontecerán cuando la última señal sea cumplida. La última señal no tiene que ver con decretos. La última señal tiene que ver con la predicación del evangelio. Por eso es preocupante cuando vemos a una iglesia que lee periódico, se alarma, ve noticias, se alarma, pero no predica el evangelio. Porque la última señal tiene que ver con la predicación del evangelio. Y cuando sea predicado en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrán los sucesos finales que durante estos días vamos a analizar: sellamiento, lluvia tardía, marca de la bestia, en fin, predicación del evangelio. ¿Qué cosa necesitamos conocer? Dice Pablo, es hora de conocer el tiempo. Una pandemia vino para paralizarnos durante 2 años. Pero vino para enseñarnos 3 cosas importantes. Primera cosa, que las cosas pueden cambiar de un día para otro en todo el mundo. Si Dios dice hasta aquí llegó, para mañana es otra historia. No demora. Número 2, que el dinero no soluciona todos los problemas más significativos de la historia. Gente enriquecida, o sea, si tú almacenas tanto dinero, a ver, dime en crisis como esto. Y yo no estoy hablando aquí en contra del dinero. El dinero es importante, pero nunca más importante que nuestra espiritualidad. Porque el dinero no soluciona todo. Y número 3, vino para enseñarnos que todo el mundo en un momento puede unirse de un día para otro por un bien. Y nosotros sabemos hacia dónde va toda esa historia. Guerras, sangre, de un momento a otro, dolor, millares de personas que sufren, desastres, inundaciones, miseria, dolor. Y miren lo que dice Joel de Testimonios. Yo aquí voy a usar algunos textos interesantes que a mí me conmueven. Dice así: las calamidades en tierra y mar, las condiciones sociales agitadas, los rumores de guerra son portentosos, pronuncian la proximidad de acontecimientos de mayor importancia. O sea, lo que está pasando ahora pronuncia lo que está llegando. Las fuerzas del mal se están consolidando, se están robusteciendo para la última grande crisis. Y allí subrayé, dice: grandes cambios sucederán en el mundo y los acontecimientos finales, ¿cómo serán? Rápidos. Ese texto, Profetas y Reyes, página 208, dice así. Me encanta esta expresión: estamos en el umbral de la crisis de los siglos. Y en rápida sucesión, los juicios de Dios sucederán. Y miren lo que narra: incendios, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. O sea,
la noticia que hoy se ve no nos alarma, pero sí nos pone en alerta, porque Pablo dice, es hora de conocer el tiempo. Conoce el tiempo en que estás viviendo. Ahora, si tú conoces el tiempo, entonces es hora de levantarnos del sueño. Y eso será la última expresión que veremos hoy, porque aquí yo quiero dedicar algunos minutos para poder conversar. Está bien, pastor, voy a conocer el tiempo, yo conozco, estas son señales. Tú puedes decir, esto yo lo sé. Muy bien, ¿de qué te sirve saber que está amaneciendo cuando sigues debajo de las sábanas? De nada. Al diablo no le asusta saber que tú sabes que Jesús viene. Al diablo le asusta cuando tú te preparas para que Jesús venga. Al diablo no le asusta que vengas a la iglesia. Al diablo le asusta cuando sigues siendo cristiano al salir de la iglesia. Eso le asusta. Ahora, despierta. ¿Cómo es que yo puedo despertar? Y para despertar, Jesús mismo se encargó de poder decirnos, cuando veáis todas estas cosas acontecer, levanta la cabeza, no la agaches, levanta la cabeza. Y en el libro de Mateo capítulo 24 y capítulo 25 narra 7 parábolas, de los cuales yo no voy a hablar de las 7, apenas voy a hablar de 3. Comienza con la parábola de la higuera, pero de esas 7 se puede resumir en 3 parábolas. ¿De qué manera yo me despierto del sueño? Eso es lo más importante que tienes que entender hoy. Yo puedo conocer el tiempo, pero ¿de qué me sirve conocer el tiempo si no despierto? ¿Y de qué manera me despierto? Jesús lo resume, la preparación del cristiano, en 3 parábolas. Y yo les voy a hacer repetir. Primera parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Repitan, ¿cuál es la primera parábola? 10 vírgenes. Segunda parábola, la parábola de los talentos. ¿Cuál es la segunda parábola? Talentos. Y la tercera parábola, la parábola de las ovejas y los cabritos. Muy bien. Cuando alguien dice, pastor, ¿qué debo hacer para estar preparado para venir a Jesús? Le recuerdo, 3 parábolas. ¿Qué me enseña la primera parábola? No importa si tiene la lámpara, si te olvidaste del aceite. Puedes tener la lámpara y el aceite. ¿Y qué es el aceite? El Espíritu Santo. Nuestra mayor y urgente necesidad es la del Espíritu Santo. Entonces la primera preparación es personal. Nadie te va a evaluar por eso. Nadie te va a decir, tú tienes el Espíritu, tú no tienes. Hay algunos que dicen, no, para tener el Espíritu hay que tener cara. No, hermanos, la cara no tiene nada que ver con tener o no tener. Ay, viejo pastor, es que usted no tiene cara de santo. ¿Y cómo la cara de un santo? Es un cara de un serio, que no sonríe. Eso no es un cara de un santo, Mucho cuidado. La cara del cristiano no es seria. La cara del cristiano siempre es simpática, atrayente. Mira a Jesús, que hasta los niños se acercaban. ¿Acaso los niños se acercan al lado de un gruñón? Nunca. Ahora, preparación personal. Primero. Número 2, preparación misional. ¿Qué cosa es misional? Entregó los 10 talentos. Dios te dio un talento, multiplícalo. Trabaja para Dios con el don que te ha dado, con la capacidad que te ha dado. Porque ¿de qué vale todo lo que Dios te dio cuando tú lo guardas? Entonces, en la primera es personal y es espiritual. La segunda es preparación misional, donde yo preparo a otros. ¿Te das cuenta? No solamente yo me preparo, sino que yo preparo a otros. Y hay una tercera preparación, que es la preparación servicial. ¿Cuál es la diferencia entre la oveja y el cabrito? ¿Cuál es la diferencia? Jesús no le dijo a la oveja, qué bueno, porque ustedes todos los días fueron a la iglesia, ustedes fueron a la serie profética. No. Jesús a las ovejas y los cabritos le dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. ¿Qué cosa es servicio? ¿Qué servicio? Mientras voy reflejo el amor de Jesús. No ignoro al que me pide ayuda, le abrazo, no le hundo al que está ya caído, le levanto. ¿Quién está en la cárcel? ¿Por qué Jesús dijo, estuve en la cárcel y no me visitaron? ¿Quiénes están en la cárcel? ¿Está la gente más buena? Mucho cuidado. Pero estuve allá y tú no me visitaste. Y Jesús puede decir también, yo estuve caído y no me levantaste, me apuntaste. Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿No te acuerdas? A uno de los más pequeños
lo miraste con indiferencia, lo trataste mal, lo hundiste. Cuando estaba diciendo ayuda, tú allí ignoraste. ¿Por cuánto lo hiciste a uno de los más pequeños? Que dice Jesús, a mí lo hiciste. Me gusta resumir las cosas. Entonces, la preparación tiene 3 tópicos. Número 1, personal y espiritual. Número 2, misional. Tiene que ver con misión y preparar a otros. Y lo tercero es servicial. Eso es lo que Jesús vino a hacer. En otras palabras, Jesús está diciendo, mi pueblo antes de mi venida tiene que reflejar mi carácter. Tiene que ser como yo hacía, porque vosotros sois la luz del mundo. Es eso. Entonces, conocer el tiempo es bonito, pero despertar del sueño es acción. ¿De qué vale que el gallo cante y tú sigas dormido? Que la alarma suene y tú sigas dormido. O sea, suena y vamos, nos levantamos. Despierta del sueño. No te olvides lo esencial. Y miren este texto. Ahora sí ya me voy a encaprichar un poquito más. Y hoy sí quiero escuchar a todos ustedes leer, porque nadie va a tener excusa, ¿verdad? Yo he resumido allí Joel capítulo 2, versículo 13 y 14. Vamos todos juntos. Y tú que estás allí en una red social, lee también. Yo no te estoy viendo, pero lee. Abre tu boca y vas a ver cómo esta verdad va a tocar tu corazón. Vamos todos juntos. Dice así: por eso ahora dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Con fuerza allí. Convertíos a mí con... A ver, esa parte aquí, para mí tiene que quedar claro. No es a medias el asunto. Otra vez, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Cómo? Con ayuno y lloro y lamento. ¿Qué más? Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Queridos, yo les voy a hablar en este momento de un asunto muy particular. Y quiero que me entiendan, de toda esta parte, la palabra que se repite es conversión. Y la conversión no es un asunto de vestido, sino de corazón. Miren lo que dice el texto. No rasgues el vestido. ¿Rasga qué cosa? Tu corazón. ¿Qué significa eso? Muchos están preocupados por el vestido, por la apariencia y no por la esencia. ¿Y nosotros qué pensamos? Espiritualidad es todo lo externo. No, lo externo tiene que ser el reflejo de lo interno. Yo no estoy hablando aquí de que lo externo no tenemos que preocuparnos, pero nunca juzgar a alguien por lo externo. Y fíjense lo que dice, rasga tu corazón. ¿Qué significa eso? Conversión. Dios nos está pidiendo conversión, no remiendos. Conversión es un cambio que el ser humano no puede hacer. Y si no puede hacer, necesita depender de Dios. Porque sin esa conversión nunca va a existir reavivamiento. Miren ese texto. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. Lean ustedes allí conmigo. ¿Qué dice? Es la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Qué necesita? La iglesia necesita un coro. ¿Necesita un coro? Sí. Pero más del coro necesita un reavivamiento. La gente necesita equipos. ¿Necesita equipos? Sí, necesita equipos. Pero más necesita reavivamiento. La iglesia necesita colocar más... no principios, porque los principios son eternos, más reglas, más normas. No, la iglesia necesita reavivamiento. Y el reavivamiento es un asunto del Espíritu Santo. Reavivamiento no tiene que ver solo con comportamiento. Porque hay muchos que confunden reavivamiento con comportamiento. Dicen, esa persona está reavivada. ¿Por qué? Porque se peina al lado derecho, porque se peina al izquierdo, porque se peina para atrás, porque viene con corbata, porque está lúcido por fuera. No, el joven rico guardaba los 10 mandamientos y estaba perdido. Nicodemo era un fariseo intachable y necesitaba nacer de nuevo. Porque reavivamiento no es lo externo. Reavivamiento tiene que ver con relacionamiento. Y relacionamiento
no es con el pastor, no es con la iglesia, es con Dios. Entonces, ¿cuál es la más urgente necesidad? Que las personas que conocen el tiempo se relacionen mejor con Dios. Relacionamiento. Entonces, cuando se relaciona con Dios, la evidencia es un buen comportamiento. Pero a veces estamos tan preocupados por el comportamiento. Hermano, que esto debe hacer, que esto no debe hacer, que esto sí, que esto no. Un día una señorita se acercó cuando yo era pastor, me dice: pastor, he traído una hoja en blanco, dígame por favor todas las cosas que no debo hacer y todas las cosas que sí debo hacer. ¿De dónde acá la religión se convirtió en un conjunto de reglas de hacer o no hacer? Cuando la religión es religar, reunir, reconectar el ser humano con Dios. ¿Qué cosa es religión? Relacionamiento con Dios. Yo veo a alguien que necesita cambiar su comportamiento, yo no lo voy a criticar por el comportamiento, yo voy a enfocar ¿en dónde? En el relacionamiento. Entonces, alguien, yo lo veo que está medio desalineado, alguien no está tan bien, yo le llamo y no le digo: ¿por qué usas esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Y lo miramos con indiferencia. Alguien que llega por esa puerta, lo miramos de pies a cabeza. No, antes de hacer eso, ora por él, ora por tu vida y acércate y dile: yo te voy a enseñar cómo relacionarte mejor con Jesús. Porque escúchame una cosa lo que sucede. Préstame atención. Jesús te recibe como llegas, pero no te deja como estás. Jesús me ama como soy. Sí, te ama como eres, aunque le duela lo que haces. Te ama. Pero cuando tú comienzas un relacionamiento con Dios, no te equivoques. El pródigo llegó sucio, pero cuando llegó a casa, el padre le dio vestido. Entonces, yo no puedo obligar al pródigo a dejar sus vestiduras. Yo tengo que decir que el pródigo vaya a Jesús. ¿Me están entendiendo la analogía que estoy haciendo? Yo no puedo obligar a alguien: haz esto, haz lo otro. No, anda Jesús, anda como estás. Por eso mis hermanas de semanas de evangelismo: ven cómo estás, ven con tu vicio, ven con tu droga, ven con tu promiscuidad, ven cómo eres. Pero ojo, cuando tú eres bañado por la gracia de Jesús, Él tiene que cambiar. Por eso es que el comportamiento es la evidencia de un reavivamiento, y el reavivamiento es resultado de un relacionamiento, y todo relacionamiento comienza, se sostiene y vive con oración, comunión, estudio de la Biblia, relación con Dios. Y lo que yo les estoy diciendo, esto es lo básico, es el ABC de la vida cristiana. Porque fíjense una cosa: aquel que está preocupado solo por el comportamiento puede caer en la actitud de perfecto por fuera, orgulloso por dentro. Mucho cuidado. Y cuando vamos al Espíritu y Profecía, dice así: el pecado que más ofende a Dios, ¿saben cuál es? El orgullo. ¿Alguien es disciplinado por orgullo? No, pero es el pecado que más ofende. ¿Y por qué? Porque por fuera puede ser tan correcto como para poder hundir al pecador, pero tu orgullo no le deja a Dios trabajar. Cierra la puerta a Dios. Y más esperanza tiene el miserable y pecador que tú lo llamas, que está perdido. Más esperanza tiene que un orgulloso dentro de la iglesia. Y eso es muy triste. Entonces nuestra mayor necesidad es rasgar, no el vestido, sino ¿qué cosa? El corazón. ¿Y cuál es el secreto para rasgar el corazón? Miren, reavivamiento, ¿qué cosa dice? Significa una renovación de la vida espiritual, una resurrección de la muerte espiritual. Y junto al reavivamiento, ¿qué cosa viene? La reforma. Y ambos deben combinarse. Pero ojo, todo reavivamiento comienza con oración. ¿Cuánto tiempo oras? Yo quedo sorprendido porque dentro de las historias de reavivamiento encuentro lo que ocurrió en Gales. Ustedes saben que en Gales, en el año de 1904, aparece la historia de un muchacho llamado Evan Roberts. Ustedes pueden conocer la historia. Un muchacho de apenas 26 años de edad. Yo creo en la juventud, creo en los adolescentes, creo en los jóvenes, creo en los niños. Yo creo en el corazón dispuesto. Allí en Gales, 26 años. Durante 13 años hizo la misma oración: Señor, que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, lléname de tu plenitud todos los días. Señor, que tu Espíritu me llene. Un día se reunió con 16 jóvenes en la iglesia, después de 13 años de oración.
Y a esos 16 jóvenes les enseñó a orar por el Espíritu, que el Espíritu tome el control de su vida. ¿Y saben qué sucedió? En 9 meses ocurrió el mayor avivamiento en una nación. Ustedes no saben lo que pasó en 1904. 100,000 personas se convirtieron por 16 jóvenes que oraron. Porque el trabajo no es de nosotros, es de Dios. ¿Qué necesitamos? Más oración. Necesitamos más lo fundamental. A veces nos sobrecargamos de cosas, de actividades, y no hay tiempo para la oración. Y yo quiero, de tal oración hemos hablado tantas cosas, pero yo quiero que hoy puedan aprender 3 cosas, y ustedes quiero que se recuerden, por favor, 3 cosas fundamentales por las cuales orar. Número 1, porque la oración trae luz. Repitan conmigo, ¿qué cosa trae la oración? Luz. Y cuando digo luz, esperen, no digan, es que yo vivo iluminado en luz y todo va a estar bonito. No, no, no. Luz significa así. Mira, cuando yo me voy a un espejo y hay poca luz, ¿qué cosa sucede? Yo me veo, pues, simpático, lindo, perfecto. Perfecto. Pero cuando prenden la luz, veo una arruga por acá, veo un poro abierto por acá, veo suciedad por el otro lado. ¿Qué cosa trae la oración? La oración te hace ver tu miserableza. Cuando tú tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para criticar. ¿Por qué razón? Porque la luz te expone a tus errores. Y mientras más cerca estés de Jesús, más miserable te sientes. Curioso, ¿verdad? Más lejos de Dios, más perfecto. Más distante de la luz, ¿dónde están los pecadores? Más lejos, más cerca de la luz. Tú no tienes cómo ver. Ay, él pecó, yo soy igualito que él, solo que lo hace público, yo en secreto. ¿Me entiendes? Número 2, la oración funciona como una radiografía o ecografía. ¿Qué hace el médico cuando quiere detectar una enfermedad? Y más o menos ve por los síntomas y se imagina que puede ser. ¿Qué cosa te dice primero? Anda una tomografía, una radiografía. Yo quiero ver qué hay dentro. ¿Qué hace la oración? La oración expone lo más íntimo. Por eso es que cuando tú oras, no le digas, Señor, perdona mis pecados. No, así no duele. Tú dile, Señor, mira, yo soy corrupto, soy miserable, soy pecador, soy mentiroso, soy ladrón. Yo hoy día esta fe. O sea, cuando la oración te muestra lo que hay dentro de ti, es allí donde comienzas a experimentar la riqueza de la gracia de Dios. ¿Sabes quién necesita más de la gracia? No es aquel que se siente bien y preparado y perfecto. Es aquel que ve más sus errores, y todo pecador busca un Salvador. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste con lágrimas en los ojos a Dios? Señor, yo soy un miserable. Número 3, la oración es oxígeno. Entonces ya te dije, en 3 figuras: luz, número 1, número 2, radiografía o ecografía, número 3, oxígeno. Y a mí me encanta esa historia de oxígeno, ¿no? A ver, vive sin oxígeno. A ver, tapa tu nariz y cuenta, ¿cuánto tiempo duras? Pero el cristiano se atreve a vivir sin orar. ¿Y sabes qué cosa es lo peor? ¿Qué cosa hace el oxígeno cuando entra a nuestros pulmones? Qué interesante, cuando nosotros inspiramos, traemos el oxígeno a nuestros pulmones, el aire puro entra, y cuando sale no sale igual. Cuando sale, saca todas las impurezas que encuentra dentro. Eso hace la oración. Tu corazón está impuro, tu vida está llena de odio, de rencor, de impureza. Deja que la oración te saque, lo saque. Y así es como comienza el reavivamiento. No se trata de entretenimiento, sino reavivamiento. Y hay una frase que me gustaría que tú recuerdes: el éxito del cristiano no se trata de su cabeza, se trata de sus rodillas. Repite conmigo eso. El éxito del cristiano no se trata de su cabeza, se trata de sus rodillas. El ministerio de Jesús no era un ministerio de intelecto, aunque Él traía los mayores misterios de salvación de una manera práctica.
Pero el éxito de Cristo no era ese. ¿Cuál era el éxito de Cristo? De madrugada, allá en la presencia del Padre. El éxito del cristiano, por eso es que el cristiano no avanza caminando, avanza de rodillas. ¿Saben qué? Hermanos, el diablo lo que le hace temblar es cuando ve a un cristiano que ora. Miren ese texto. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios, ¿qué cosa dice? Limpie el camino de todo obstáculo para que el Señor pueda derramar su Santo Espíritu. Limpie el camino. Yo te voy a decir la manera más elegante de vivir lejos de Jesús. Elegante. ¿Sabes cuál es la manera más elegante de vivir lejos de Jesús? Escúchame aquí. Siendo bueno, siendo honesto, siendo buen miembro, siendo buen líder, viniendo a la iglesia, haciendo obras de bien, dando limosnas, haciendo todo lo bueno, menos tiempo de oración. Satanás está tan preocupado no para impedir que la gente vaya a la iglesia, aunque también está preocupado por eso, pero más está preocupado por llenar nuestra agenda de tantas actividades, incluso haciendo cosas buenas, pero terminar perdidos. Porque nuestra salvación no depende de lo que hagamos, sino de lo que Dios hace en mi vida. ¿Y cómo le permite Dios actuar? La oración. Volvamos a lo fundamental. ¿Cuánto tiempo estás dedicando para sacar las impurezas de tu vida, para mirar tus errores con la luz, para hacerte una radiografía, una ecografía del corazón? ¿Cuánto tiempo? Me encanta ese texto. Al permitir que nuestra comunión con Dios se interrumpa, perdemos nuestra defensa. Miren lo que dice este texto: ni todos los buenos propósitos e intenciones os capacitarán para resistir el mal. Tenéis que ser hombres y mujeres de oración. Vuestras peticiones no deben ser lánguidas, ocasionales ni caprichosas, sino ardientes, perseverantes y constantes. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando estéis caminando, cuando estéis donde estéis, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Pero fíjense, nuestras buenas intenciones no pueden reemplazar ni sustituir la oración. Nuestras buenas acciones no pueden sustituir la oración, porque es allí que se comienza el reavivamiento, es allí cuando se rasga el corazón. ¿Por qué sucede? ¿O qué cosa es lo que sucede? La oración es la respuesta para cada problema de la vida. Ella nos pone en, ¿qué dice? En sintonía con la sabiduría divina. No hay nada tan enmarañado que no pueda ser remediado, ningún hábito tan profundamente arraigado que no pueda ser vencido, ninguno es tan débil que él no pueda volverse fuerte, ninguno está tan enfermo que Dios no pueda curar, y ninguna mente está tan oscurecida que él no la pueda volver brillante. ¿Saben qué cosa es lo que está diciendo ese texto? La oración es lo único que te pone en sintonía con Dios. ¿Qué cosa es estar en sintonía? Estar en el dial correcto. No hay interferencia, sintonía. ¿Cómo es que yo cambio? ¿Cómo puedo vencer mi mal hábito? ¿Cómo puedo vencer mi problema? Oración. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la oración? Me pone en sintonía. Los gustos de Dios pasan a ser mis gustos. Las preferencias de Dios pasan a ser mis preferencias. Lo que no me gustaba antes y era divino, me pasa a gustar. Y lo que antes amaba pero ofendía a Dios, lo paso a odiar. Y uno no explica cómo. ¿Cómo un drogadicto deja la droga y odia la droga? ¿Cómo un alcohólico deja el alcohol y odia el alcohol? Porque las preferencias de Dios pasaron a ser sus preferencias. Esto se llama, ¿qué cosa? Estar en sintonía. Entonces yo no voy a estar luchando, tiene que ser esto, tiene que ser otro. Yo tengo que presentar los principios, presentar la verdad y enseñar a que las personas puedan entrar ¿en qué? En sintonía. Cuando sucede esto, ocurre una reforma. ¿Y qué cosa es la reforma? Reforma es un cambio en las ideas y en las teorías, en los hábitos y en las prácticas. ¿Por dónde comienza la reforma?
no comienza por lo externo, comienza por el cambio de mente. Ustedes pueden entender que hay tanto cristiano infeliz que es correcto en la iglesia, pero está esperando la hora que acabe el culto porque necesita ir para afuera a su vida normal. ¿Saben por qué? Porque el cambio no es real, el cambio es superficial. Y mucho cuidado, los cristianos vienen usando máscaras no por COVID. Los cristianos vienen usando máscaras desde hace miles de años. No todos, pero muchos. Usan un maquillaje espiritual, pero termina el sábado, se acaba el maquillaje. ¿Qué cosa es la reforma? Primero es un cambio que nace ¿dónde? En la mente. Cambia la mente, cambian tus hábitos, cambia todo. ¿Qué necesitamos? Rasgar el corazón. Reavivamiento. ¿El reavivamiento qué me lleva? A una reforma. ¿A qué me lleva eso? A despertar del sueño. Pero ¿saben una cosa? Mucho cuidado. En cada despertar religioso, Satanás está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. Y miren lo que dice: donde quiera que el apóstol Pablo fundaba una iglesia, había algunos que profesaban aceptar la fe, pero que introducían herejías. ¿Saben una cosa? ¿Saben lo que hace el diablo? El diablo, cada vez que la iglesia se prepara, como una semana como esta, para un reavivamiento, ¿saben qué cosa es lo que sucede? Siempre va a provocar a veces un falso reavivamiento, una falsa reforma. Pastor, ¿cómo yo puedo identificar una falsa reforma? ¿De qué manera yo identifico una falsa reforma? Les voy a dar solamente 3 características. Primera característica: falsa reforma, espíritu de discordia. Miren, ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, ¿cómo es una verdadera reforma? El espíritu de oración animará a cada creyente, y el espíritu de discordia y de revolución será, ¿qué cosa? Desterrado de la iglesia. Si alguien aparece y dice: hermanos, hay que reformar, y comienza a dividir la iglesia, aquí se visten los de blanco y negro, los consagrados, y los que visten de azul son desconsagrados. Mucho cuidado. Cuando alguien aparece para reformar la iglesia y en lugar de unir la iglesia coloca espíritu de discordia, es diabólico, satánico. Satanás preocupado, ¿por qué? Por destruir con una falsa reforma. Número 2, fanatismo. Entre las armas que usará el diablo es el fanatismo, celo exagerado, desequilibrado. Ojo con esa palabra. No hay equilibrio y no santificado. ¿Saben qué cosa es una falta de reforma? La gente ya no sigue más la palabra de Dios, sigue personas. Fulano de tal dijo, ya no dice así, dice Jehová. Dice fulano de tal dijo, yo lo creo, y eso es lo que... No. Tú tienes que venir a hacer una reforma con oración y con la palabra. Así dice el Señor, así dice la Biblia, así dice la palabra. Porque si no dice la palabra, es fanatismo. Y si es fanatismo, no es reforma. Número 3. Proclamación de una nueva luz. Oh, esto es curioso. Cuando el poder de Dios testifica acerca de lo que es verdad, esas verdades han de permanecer para siempre como tales. No han de ser tratadas de acuerdo con suposiciones contrarias a la luz. Cuando alguien venga y dice: hermanos, necesitamos reformar, pero la verdad que yo digo es nueva luz, eso contradice la Biblia, eso no es reforma, eso es diabólico. Y hay muchos hoy que quieren reformar la iglesia por preferencias y no por principios. Lo que a mí no me gusta, no le gusta a Dios. No confundas preferencias con principios. Preferencias es una cosa, principios es otra cosa. Cuidado con la falsa reforma. ¿Qué cosa es la reforma verdadera? ¿Me acompañan? La reforma verdadera es un espíritu de
oración y sincera conversión. Es un espíritu abnegado de trabajo misionero. Es un espíritu de alabanza y acción de gracias. Una verdadera reforma es gratitud, es oración, es misión. ¿Qué es despertar del sueño? Esto es despertar del sueño. Hermanos, es hora de conocer el tiempo, pero conocer debe llevarnos a despertar. Hace algún tiempo escuché una historia de 3 turistas que visitaron una de las ciudades más grandes del mundo. Caminaron todo el día y exhaustos no reservaron hotel. Al llegar la noche, dijeron: busquemos cualquier hotel que nos servirá para descansar. Tocaron la puerta de todos los hoteles y todos estaban completamente llenos. Finalmente encontraron uno que más o menos tenía unos 60 pisos, enorme. Y ahí en recepción les dije: miren, nosotros tenemos un cuarto solo para los 3. Si ustedes quieren, lo toman. No importa lo que sea, queremos descansar, estamos tan cansados. Solo hay un cuarto, sí. ¿Lo quieren tomar? Sí. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es que el cuarto está en el piso número 60. Pero eso no es problema, nosotros podemos ir. No, es que no les he explicado. El ascensor está dañado. Y si ustedes quieren descansar y se atreven a subir 60 pisos, pues aquí está ustedes pueden tomarlo. Y ellos se abrazaron y dijeron: no importa, hemos caminado todo el día, finalmente es lo último que vamos a hacer. Entre tanta emoción, dijeron: lo aceptamos. Y comenzaron a caminar. Y mientras estaban caminando, dice: se me ocurre una idea a uno. ¿Qué les parece? Para que el viaje no sea más ameno, cada 20 pisos vamos a parar. Cuando lleguemos al piso número 20, tú vas a contar la historia más graciosa que te ha pasado en la vida. Turno número 1. Y cuando lleguemos al piso número 40, tú vas a contar la historia más linda de la vida, la que te ha pasado. Entonces nosotros primero vamos a reír a carcajadas como para tomar fuerzas para caminar 20 pisos más. Cuando lleguemos al piso 40, entonces ahí nosotros vamos a emocionarnos con tu historia. Y cuando lleguemos al piso 60, pues a ti, que eres el tercero, vas a contar la historia más triste y miserable de tu vida. ¿Qué importa? Ya llegamos al piso 60. Está bien, trato hecho. Continuaron. Piso 20, el primero, el chiste más gracioso, carcajadas, y comenzaron a reír. Otros 20 llegaron al 40, le tocaba al otro. La historia más romántica, la historia más linda, comenzó a contar. Y llegaron al piso 60. Y cuando llegaron al piso 60, al que le tocaba contar la historia, comienza a meter la mano en el bolsillo, atrás, delante, la mochila, de todo lado. Mira a sus compañeros y le dice: amigos, la historia más triste de mi vida es que un día con mis amigos caminé 60 pisos y me olvidé la llave en el primer piso. Ya está. ¿Saben cuál es la historia más triste del cristiano? Haber estado 40 años en la iglesia y cuando llega al piso 60 se da cuenta que la llave se olvidó y no puede entrar. Hermanos, de nada sirve que tengamos tanto conocimiento, tanta profecía, tanta doctrina y tantas reglas, y todo está bien, pero si olvidamos lo fundamental, olvidamos la llave. Yo te hago una pregunta. Analizando tu propia vida, ¿qué necesitas cambiar? Es hora de despertar. Conoce el tiempo y es hora de despertar el sueño. Vuelve a lo básico. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a aquellos días de oración donde tú platicabas con Jesús.
vuelve. Voy a invitar a mi esposa a que venga para cantar. Mientras mi esposa canta, yo te voy a invitar que allí donde tú estás, tú puedas salvar una oración para Dios. Y ella va a cantar un himno, un canto que dice: ¿realmente tú quieres ver a Jesús? ¿Realmente quieres ver a Jesús? Y si tú quieres ver a Cristo regresar, y esta tarde le dice a Jesús: Señor, yo me estoy olvidando de lo más importante, pero hoy quiero reconciliar mi vida a ti. Si tú sientes hoy la necesidad de levantarte de tu lugar, y así como la primera vez que corriste los brazos de Jesús, esta tarde venir aquí adelante para orar, hazlo. Si el Espíritu Santo hoy te llama, ven, entre mi esposa está cantando.